Supongamos que tienes 10 dados justos. Si lanzas estos dados al azar simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de todas las caras superiores sea divisible por 6? Entonces, primero vamos a darles nombres a estos dados. Vamos a decir que tienes al dado número 1, al dado número 2, así hasta llegar al dado número 10. Ok, y lo primero que vamos a hacer es lanzar los primeros 9 dados. Es decir, imaginemos por algún momento que en el dado 1 se obtuvo el número A1, que en el dado 2 A2, así hasta llegar al dado 9. Imaginemos que se obtuvo el número A9. Ahora, para el dado número 10, pues tenemos varias opciones. Una opción, pues es que, una opción es que haya salido el número 1, o sea, imaginemos, una opción es que haya salido el número 1 en el dado 10 y otra opción es que haya salido pues el número 2. Otra opción es el 3, 4, 5 y 6. Entonces voy a copiarlos y pegarlos de esta forma. Llevo 2, 4, 5 y finalmente este de aquí que es el 6. Entonces otra opción es que, como les decía, es que se obtenga el 3, aquí el 4, aquí el 5 y aquí el 6. Muy bien, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es considerar la suma de estos 9 números, es decir, lo que vamos a considerar es n, la suma de esos primeros 9 números, es decir, n va a ser a1 más a2, así hasta llegar a más a9. Y observe, lo importante aquí es observar que pues n es congruente con 0, módulo 6, o n pues es congruente con 1, módulo 6, o n es congruente con 2, o n es congruente con 3, o con 4, o con 5, módulo 6. Ahora vamos a suponer que n es congruente con 0 módulo 6. Vamos a suponer que este es el caso. Y ahorita vamos a revisar los otros casos. Entonces imaginemos por un momento que n es congruente con 0 módulo 6. Y entonces vamos a fijarnos en la suma de estos números que tenemos aquí para este primer vector, luego para este segundo vector, etcétera. Y entonces lo que vamos a tener es que, por ejemplo, para el primer vector, vamos a tener que n más 1, pues es congruente con ¿quién? Pues con 1 módulo 6, n más 2, pues va a ser congruente. Esto es para el segundo vector. N más 2 es congruente con 2 módulo 6. Y luego para este tercer vector vamos a tener que n más 3 es congruente con 3 módulo 6. Luego para este cuarto vector, pues vamos a tener lo mismo, n más 4, congruente con 4, módulo 6. Después n más 5, en el caso para el quinto vector, n más 5 va a ser congruente con 5, módulo 6. Luego n más 6, esto para el sexto vector, n más 6 es congruente con 6 y 6 pues es congruente con 0, módulo 6. Entonces, note que cuando n es congruente con 0 módulo 6, luego cada posible resultado para los primeros 9 dados nos induce automáticamente un resultado que va a ser congruente con 1 módulo 6, otro que va a ser congruente con 2 módulo 6, otro con 3 módulo 6, otro con 4 módulo 6, otro con 5 módulo 6 y otro con 0 módulo 6. Y lo mismo va a pasar si en vez de considerar que n es congruente con 0 módulo 6, pues se tiene el caso de que n sea congruente con 1 módulo 6, también se va a tener lo mismo. Nada más para hacer ese caso, imaginemos por un momento que ahora n es congruente con 1 módulo 6, pues entonces hacemos lo mismo. Esta suma que está acá se va a convertir en este caso, vamos a tener n más 1
¿Congruente con quién? Con 1 más 1, o sea, 1 más 1 es 2, módulo 6, y luego vamos a tener congruente con 3, módulo 6, y luego congruente con 4, y luego congruente con 5, y luego congruente con 0, y finalmente para este señor de aquí, pues vamos a tener congruente con 1 módulo 6. Entonces, como se pueden observar otra vez, cada resultado que se obtiene para el lanzamiento de los primeros 9 dados, pues nos induce otra vez un resultado cuando se lanzan los primeros 9 dados, los 10 dados, perdón, nos induce un resultado que es congruente otra vez con 0 módulo 6, con 1 módulo 6, otro resultado con 2 módulo 6, otro con 3 módulo 6, otro con 4 módulo 6 y otro con 5 módulo 6. Independientemente de si la suma de los primeros 9 dados es congruente con 0, con 1, o con 2, o con 3, o con 4, o con 5. Claro que hay que verificar estos casos, pero es lo mismo que acabamos de hacer aquí. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Lo que podemos concluir es que observe que, bueno, voy a borrar esto que tenía, lo que coloqué aquí al último. Y entonces lo que tenemos es que de estos numeritos que tenemos aquí, observe que tenemos aquí 6 opciones, 6 posibles resultados que vienen dados por la suma de las entradas de estos vectores. Pues una de esas sumas, una única de esas sumas es divisible por 6 y la otra deja resto 1, la otra deja resto 2, 3, 4 o 5 cuando se divide por 6. Entonces, lo que tenemos es que para cada posible resultado de los primeros 9 dados, hay exactamente uno, hay exactamente un valor entre 1 y 6 que hace que la suma de esos 10 números que hay en ese vector sea divisible por 6. Y hay otro vector, o sea, con las mismas primeras 9 entradas que hace que cuando tú le sumas otro numerito por ahí que corresponde a la entrada número 10, pues nos deja resto 1 cuando lo divides por 6. Y hay otra opción hay otro vector que tiene otra vez las mismas entradas en las primeras 9 entradas, que cuando tú le pegas otro numerito en el dado número 10, pues te deja ahora resto 3 cuando lo divides por 6, etc. Por lo tanto, el número de vectores de la forma A1 así hasta llegar a A10, donde cada AI es menor o igual que 6 y mayor o igual que 1, tal que la suma de sus entradas, es divisible por 6, es un sexto del total de vectores, pues de la forma B1 así hasta llegar a B10, con cada BI menor o igual que 6 y mayor o igual que 1. Pues ya vimos que para cada posible resultado que se obtiene tras lanzar los primeros 9 dados, este resultado que se obtiene pues nos induce 6 vectores, en donde cada uno de estos 6 vectores coinciden en las primeras 9 entradas, y uno de estos vectores pues es congruente con 0 módulo 6, otro es congruente con 1 módulo 6, otro con 2, otro con 3, con 4, con 5. Y es por eso, de ahí la razón. Por lo tanto, la probabilidad buscada es el número de casos favorables, que en este caso es un sexto de ¿quién? Del total de estos vectores. No es difícil ver que eso es un sexto de 6 a la 10 dividido
entre el número total de vectores que se pueden obtener de esta forma, y eso pues es 6 a la 10 y esto nos queda que es un sexto. Por lo tanto, un sexto es la probabilidad buscada.